Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de... Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludar a todos ustedes esta mañana ya de viernes 31 de julio del año 2020, último día del mes, último día de la semana. Es un privilegio saludar a quienes nos acompañan a través de la opción de Facebook Live. Les recuerdo que transmitimos también en la plataforma de YouTube de Agencia Fronteriza de Noticias y de igual manera transmitimos en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info. Saludos a quienes ya están conectándose con nosotros, son ustedes muy amables. Les recuerdo que en punto de las 3 de la tarde, en horario diferido, puede usted acompañarnos a través de canal 73 de CNR estatal, esta opción de televisión por cable que nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado y lugares circunvecinos. Permítame usted compartirle que hay algunas noticias interesantes, importantes incluso. Ya algo de esto lo comentábamos el día de anoche, el día de ayer por la noche, en charla con la senadora Nancy Sánchez Arredondo, a quien tocó participar en este proceso relacionado con el proceso legislativo, relacionado con la ley de adquisiciones, un pendiente desde hace, una década por lo menos, a la que no se le dio curso y que finalmente destrabó después de casi una década el Poder Legislativo hace, 48 horas. El resultado, y lo comentábamos anoche, es algo de lo que el propio presidente López Obrador había anticipado ayer mismo por la mañana, y era la trascendencia de destrabar esa reforma en la ley de adquisiciones para poder hacer compras consolidadas de medicamentos, lo que permitiría a nuestro país comprar medicamentos más baratos y un abanico mayor de medicamentos de los que requiere el país. El país consume aproximadamente 3,000 tipos de medicamentos. En la tabla de los consumos son los de mayor uso en nuestro país y aproximadamente unos 2,000 de esa cantidad estarían ya finalmente disponibles para los mexicanos, eventualmente incluso a mejor precio, por aquello de la posibilidad de comprar en volumen a nivel internacional y sin obstáculo alguno para que la industria siga ofreciendo sus productos en nuestro país, pero como gobierno, el nuestro estaría haciéndose cargo de garantizar abasto amplio y a mejor precio. Y sobre todo, y esta es la parte más importante, con una distribución eficiente, que es un proceso que seguramente tomará todavía un poco más de tiempo, pero ya se formalizó tal como lo había anticipado el presidente López Obrador. Esta mañana se firmó un convenio con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, la ONU, para poder hacer tal cosa, y esto de entrada nos permitiría
tener abasto garantizado y además a precio razonable de vacunas contra el COVID. Así que fue un momento de gran importancia en la mañana cuando se firmó este convenio. Les voy a compartir un fragmento de lo ocurrido ahí en esta ceremonia efectuada en Palacio Nacional. Saludo en este momento a Edna Ovalle Campos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Déjeme compartirle concretamente el momento en que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aborda este tema y lo hace de esta manera. Muy buenos días. Saludo a todos. Con gusto. En el gobierno de la Cuarta Transformación estamos empeñados en cumplir nuestro compromiso de que todas y todos los mexicanos cuenten con medicamentos, vacunas y atención médica. Pero sabemos que nuestro empeño aún es una promesa. Y es que no solo nos ha bloqueado esta epidemia, también, desde luego, la corrupción de los gobiernos neoliberales que dejaron en el abandono el Sistema Nacional de Salud y sembraron desesperanza en la población. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, es la mano operadora de las Naciones Unidas. Ayuda a implementar soluciones humanitarias de desarrollo, siempre de calidad, para mejorar y garantizar, entre otras acciones, el uso eficiente de los recursos. Uno de sus distingos es la agilidad y capacidad técnica con que se implementan los proyectos. Como ha anunciado el señor presidente, la compra consolidada en el extranjero hoy se implementa mediante la firma de un convenio, cuyo objeto será brindar asistencia técnica en asesorar las licitaciones por parte de la UNOPS al Instituto de Salud para el Bienestar, para la implementación y para la adquisición de medicamentos e insumos para la salud y así cubrir las necesidades de abasto futuras. La transparencia en las licitaciones que llevan adelante estos organismos intergubernamentales cumplen con los más altos estándares, contribuyendo así a otro de los grandes objetivos de la presente administración, la erradicación de la corrupción que lamentablemente se ha instalado desde hace décadas en el país. Es importante aclarar que de las 3.643 claves que necesita el país, cerca de 2.000 pueden ser adquiridas a través de estos organismos internacionales. Es decir, la industria nacional no queda excluida, no le impide participar en los procesos de licitación que se llevarán adelante a nivel internacional por estos organismos. Sin embargo, solo podrán ser consideradas aquellas que cumplan con los altos niveles de calidad y honestidad que exigen estos organismos y desde luego con nosotros. Para ello, el convenio tiene como anexo el listado de las empresas multadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública y de aquellas que se encuentran en investigación. En fin, en el nuevo orden que se plantea, con este acuerdo, las prioridades cambian. La honestidad del proceso pasa como una obligación de respaldo internacional. A continuación, el señor canciller está con ustedes. ¿No? Cristian, por favor. Participarán. Bueno, entiende usted, es este momento en la conferencia de prensa en Palacio Nacional donde se firma el convenio. Habla a continuación el representante de la Organización Panamericana de la Salud de Naciones Unidas, finalmente, y le comparto el dato de que esto abre la puerta a la posibilidad, finalmente, después de 2 años de esta administración, de garantizar acceso
medicamentos, a todos los que se requieren, y vaya que es algo que ha sido evidente en este país en los últimos 2 años, en un desabasto impresionante, particularmente en medicamentos para tratamientos oncológicos, para personas enfermas de cáncer. Y el gran negocio, finalmente, en el mundo del comercio de las medicinas, tiene que ver con los de mayor consumo, y los de mayor consumo son básicamente hipertensivos y medicamentos terapéuticos para diabetes, que son los de mayor consumo porque son esas las principales enfermedades que están cobrando vidas en este país históricamente, y es el negocio más jugoso, pues, la parte más jugosa del negocio. Y de esta forma, según lo que ha dicho esta administración, medicamentos del llamado cuadro básico estarían más accesibles, lo que es ya una ventaja en estas condiciones de desabasto, y la otra, el precio. Finalmente, entonces, el gobierno mexicano estaría teniendo ahí un papel de observación, de intermediación, vigilancia, para garantizar que los mexicanos tengamos más medicamentos y medicamentos a precios accesibles. Y en el caso de esta nueva situación de salud, que es la pandemia por COVID-19, bueno, el acceso a vacunas y además a precio razonable. Así que interesante, importante esta decisión que se ha tomado. La persona que tenía el uso de la palabra después del secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, es Cristian Morales. Cristian Morales Furimán es representante de la Organización Mundial de la Salud de nuestro país, y dice que con esta modificación a la ley de adquisiciones, ahora finalmente se puede pasar a la etapa operativa para garantizar a todos los mexicanos el acceso a medicamentos. Dice este funcionario, que es además representante de la Organización de Naciones Unidas, que además del precio, pues la organización que él representa ofrece sin costo para los países cooperación técnica que abarca el apoyo para reforzar las capacidades para estimar adecuadamente la demanda en función de la mortandad y la morbilidad que afecta a los mexicanos. Esto también incluye apoyo para reforzar la farmacovigilancia y cuidar de los efectos adversos que todo medicamento pudiera ocasionar. Con la modificación a la ley de adquisiciones, finalmente se concreta pues esta mañana la firma de este convenio. El sistema de salud mexicano avanza, dice Cristian Morales, hacia la modernidad, hacia la cobertura universal de salud y el acceso efectivo a servicios de calidad, incluyendo medicamentos gratuitos, donde no se excluya a nadie. Así que pues es el mayor avance de que se tenga memoria en este campo de la salud, porque esto también eliminaría la intermediación que había servido de fuente de corrupción para pues no pocos políticos que tenían el control en la distribución, pero además pues tenían el monopolio a través de contratos garantizados a empresas de los mismos políticos, pues a cambio de jugosas comisiones, ¿no? Esta información en su momento la llegamos a compartir hace algo así como 6-7 meses, incluso con la lista de los casos en donde se identificaba la presencia de políticos que tenían la representación de ciertas empresas dedicadas a la intermediación, a la distribución, al acaparamiento de medicamentos. Entonces, aparentemente esto estaría terminándoles el negocito. Hay garantía de que la corrupción quede totalmente erradicada en todo este proceso. Pues seguramente no, pero aparentemente, y digo aparentemente hasta no
no revisar los pormenores, la letra pequeña de este convenio y de las siguientes acciones del gobierno mexicano en esta materia, pues aparentemente podría considerarse que contribuye enormemente a reducir la corrupción en ese nicho de mercado, porque es un gran mercado, el de los medicamentos, tanto el de la fabricación de medicamentos como la distribución y, por supuesto, todo ese proceso intermedio lleno de grandes oportunidades y espacios de impunidad, de intocabilidad, para que los políticos hicieran negocio a placer. Estaban repartidos, pues, ¿no? No es una novedad esto que le comento. Se sabe desde hace mucho en este país que la clase política de diferentes colores se había repartido algunos nichos de mercado para garantizarse su fuente de ingreso millonario, ¿no? No tocan el presupuesto, pero tienen oportunidad de negocios externamente por la vía de contratos. Y algunos sí, sin el menor rubor, bueno, le pegaban tarascadas a placer al presupuesto federal. Hoy, aparentemente, eso es lo que se nos ha dicho, esas posibilidades se van reduciendo poco a poco conforme esta administración, que lleva 2 años en el ejercicio, ha ido avanzando en cortarle los tentáculos a este pulpo de la corrupción ya, pero impresionantemente enraizada en todos los ámbitos del poder público. Y si eso ocurre a nivel nacional, en la federación, pues nomás multiplique, ¿no? El efecto multiplicador llega a todos los estados, porque no cree usted que este gran negocio de la corrupción solo se daba a nivel central, no. Desde el centro del país se garantizaba que los estados también sirvieran a este propósito de contribuir al enriquecimiento de los del centro del país y de los estados a cambio de la correspondiente mochada, ¿no? El caso de Odebrecht es más que evidente, ahora que se comprueba, según estos testimonios que han salido a la luz pública en las audiencias de Emilio Lozoya, cómo adicionalmente se ofreció a los señores de Odebrecht pues el acercamiento con empresarios y por supuesto políticos de gobiernos estatales como Tamaulipas, como Hidalgo, donde también pues van a desparramar algo del dinerito que estuvo repartiendo Odebrecht, esta empresa constructora de origen brasileño que tiene una presencia enorme y genera miles de millones de dólares al año en contratos de construcción en gran parte de los países latinoamericanos y por supuesto también en los Estados Unidos. Entonces, interesante este tema que le comparto. Mire, fíjese que hace algunos momentos la secretaria de la Función Pública y Honestidad en el Estado, Vicenta Espinosa, ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre la obligación que tienen los funcionarios, los servidores públicos, de presentar su informe de estado patrimonial, algo que no ha ocurrido, se les vence el plazo y una cantidad importante de servidores públicos todavía no lo han hecho. Dice la secretaria que se entiende que por razones de la pandemia se haya entorpecido la entrega de los informes correspondientes, del reporte de cada quien, pero se agota el tiempo y está ella misma, así, ¿no? Con el reloj en la mano, así, imagínensela, ¿no? En el escritorio, viendo el reloj, -10, -9, y ¿quién falta? ¿Quién llegó? Con marcaje personal. Ya sabe usted que puede haber sanciones y seguramente habrá consideraciones, pero por lo pronto la obligación de entregar ese documento es inevitable. Déjeme compartirle algo de lo que dijo la funcionaria estatal. No se suspenden plazos, no se amplían plazos, solamente es la justificación de la no presentación en el mes de mayo.
Esto significa que la pueden presentar en el mes de mayo, como marca la ley, como marcó la ley, o la como último momento, y justamente porque el sistema pues, nos marca el reloj ahí hasta las 12 de la noche, el día 31 de julio. Entonces, es por eso que nosotros ya estamos cerrando. Sí quiero decirles que hemos visto la evolución de cómo la estuvimos dando. El día 29 de julio teníamos un faltante del 33% de obligados. Ayer a las 7:43 ya logramos llegar al 21%. En un día, pues avanzamos 10%. Esto es a razón del 100%. ¿Cuántos sujetos obligados tenemos nosotros? Un total de 8,237 sujetos obligados en el Estado. Y han entregado hasta ayer a las 7:43 de la noche un total de 6,439 empleados o funcionarios obligados, quedando restantes 1,798. En porcentajes hablamos del 78% ya presentados y un restante del 21,93. Básicamente tenemos nosotros un gran avance. Tenemos todo el día de hoy para lograr mejorar esta condición del 21%. Sí quiero decirles que para nosotros en esta administración es muy importante que logremos llegar al porcentaje más alto, debido a que nosotros a nosotros no nos gustaría que tuvieran condiciones en el sentido estricto de unas sanciones, ¿no? El no presentar la declaración patrimonial es una falta administrativa que puede ser sancionada con una amonestación, una suspensión o una destitución o inhabilitación de un cargo o comisión. Esto está de acuerdo al artículo 33 y en relación a ambos de la Ley de Responsabilidad del 75, ambos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California. Nosotros hemos tenido a bien realizar todas las investigaciones que se dejaron a raíz de que nosotros empezamos de la administración anterior. Y sí quisiera decirles que tenemos nosotros aquí integradas algunas carpetas de investigaciones por la situación patrimonial de servidores públicos, en las cuales tenemos reserva el trámite ya actualmente son 21%. Esto significa que vamos avanzando, ya no es tanto como lo teníamos en trámite, ya están en proceso más avanzado. Ya integrada tenemos el 36% de este volumen de expedientes, que son 170, y concluido el 43%. El estar concluido significa que algunos ya han de haber sido inhabilitados, algunos han de haber sido sancionados, y muchos obviamente están por notificarse debido a la pandemia que no se les ha podido notificar. Debemos decir que hicimos algunos cambios en este departamento, en esta dirección de responsabilidades y en el departamento de situación patrimonial, ya que antes nada más se realizaba la evolución patrimonial como un hecho de los bienes que tenían. O sea, básicamente lo que presentaban en la declaración patrimonial se cotejaba para verificar si en el registro público de la propiedad se tenían los bienes esenciales o si existían más. Ahora nosotros empezamos con otro tipo de conductas relacionadas con cohecho, peculado, desvío de recursos públicos y utilización indebida de información. Básicamente antes se basaba en el ver qué omisiones habían hecho en su declaración patrimonial. Esto es, presentaron una declaración patrimonial en la que se decía que tenían cierta cantidad de bienes, que se revisaba y cotejaba con los registros públicos para verificar qué les había omitido en su declaración. Y eso era todo a lo que se llegaba, sin indagar un poco más. Nosotros estamos ya trabajando con esos esquemas de un panorama más amplio en el que no cualquiera presentar una declaración por cumplir nada más. Tendrá que presentar la totalidad de la información respecto a todos los bienes, ¿no? Nosotros también aquí quisiera comentarles que, bueno, tenemos durante este periodo hemos tenido ya 170 expedientes, de los cuales obviamente que ya tenemos 32 que han comparecido a hacer aclaraciones
de estos irregularidades que se han encontrado en las declaraciones. 90 siguen en etapa de investigación y 24 resultaron listos para presentar o hacer unas auditorías aleatorias. Esto significa que se encuentran en análisis financiero y de patrimonio. Bueno, ahí tiene usted algo de lo que ocurrió hace algunos momentos en esta conferencia de prensa ofrecida por la secretaria de la Honestidad y Función Pública del Estado, Vicenta Espinosa. Más claro ni el agua, van a hacer una revisión más detallada y minuciosa de la declaración patrimonial, de la declaración de situación patrimonial a que están obligados todos los servidores públicos y pues a ver en qué termina la revisión. Por lo pronto hoy es el último día, vence el plazo hoy en la noche hasta las 12 de la noche y mañana la funcionaria estaría presentando un informe público de qué tanta gente cumplió con este requisito. Inicia no inicia en estricto sentido a partir de que vence el plazo para la presentación del documento. Empieza desde el momento mismo en que el funcionario va entregando su declaración patrimonial, pero a partir de el día de mañana, en automático, todo aquel que la presente en forma extemporánea será objeto de una sanción. Ya escuchó usted, como luego suele ocurrir en gobierno, y eso no es raro, la gente espera prácticamente hasta al cuarto para las 12, para decirlo, es literal, para cumplir su responsabilidad, y esto le va a generar sanciones. Y a una buena cantidad de servidores públicos, porque si faltaba una cifra todavía importante y en las últimas horas de ayer a hoy se avanzó algo así como 10%, se abatió el rezago, faltaba como el 30%, una cosa así, 30 y tantos por ciento. La presentación del resto en lo que le queda a este día, pues ya puede usted imaginar lo que significa largas filas de servidores públicos ahí en sindicatura, por ejemplo, en el caso de los ayuntamientos, y en la Secretaría de Honestidad y Función Pública, el órgano de control del gobierno del Estado, pues por igual, por lo que hace a servidores públicos estatales. Entonces, largas filas en Palacio el día de hoy, fuera de sindicatura, para entregar la declaración patrimonial. Qué cosas. Leti Flores, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenida. Un día más, un día menos. Esperemos que ya pronto pueda reiniciar actividades en su establecimiento. Saludos. Por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo quiero decirle que, por otro lado, y regresando al panorama informativo, en las últimas horas corrió como reguero de pólvora la versión de que el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto habría sido detenido en España. Es todavía una versión sin confirmar, le quiero decir, pero surge, entre otras cosas, porque la publica en una columna un hombre llamado Eduardo Buscaglia. Eduardo Buscaglia es un conocedor en temas de seguridad nacional, es un experto reconocido, muy cotizado a nivel internacional, sobre todo por ser el gran conocedor del funcionamiento de los aparatos de gobierno en materia de seguridad nacional. Y él ha dado a conocer que, según sus fuentes, Enrique Peña Nieto fue detenido en España. No se tiene conocimiento todavía en relación con qué. No está confirmado, por supuesto. El expresidente mexicano presuntamente está bajo custodia policial en Madrid, concretamente. Y hoy le preguntaron al presidente López Obrador sobre este tema. Él dijo que no tenía información, que no tenía conocimiento de eso, que tampoco tenía conocimiento de que la Fiscalía General de la República hubiese hecho una solicitud en ese sentido. Dice que la Fiscalía pues tendrá que informar sobre esto. Yo no tengo elementos, no conozco de ningún procedimiento de vigilancia
o de seguimiento al expresidente Peña Nieto, dijo López Obrador, pero pues la versión ya está circulando y adquiriendo cada vez más fuerza. Los medios de comunicación se han activado a nivel nacional en nuestro país y también en España para tratar de confirmar esta versión y seguramente en el transcurso del día usted podrá enterarse aquí en la Agencia Fronteriza de Noticias sobre cualquier avance en este tema, cualquier eventual confirmación sobre la supuesta detención de Peña Nieto en Madrid. Entonces, como usted puede imaginar, ha generado expectación esta versión que sigue siendo una versión extraoficial. Así, tómelo usted con ese carácter, es extraoficial. No hay hasta el momento confirmación de parte de la instancia que tendría que hacerlo, sería la Fiscalía General de la República, la institución que lo haga, la que tiene la facultad en todo caso, y la que podría informar si es que por casualidad ahí solicitó algo en relación con Enrique Peña Nieto, ¿no? No se descarta, por supuesto, que pudiera ser, si esto es real, otra, la razón de la detención, pero esto ya compete entonces al gobierno español. Y estaremos al pendiente, por supuesto, para mantenerle al tanto. Juanita Flores, gracias por acompañarnos también esta mañana. Muchas gracias. Oiga, ya sabe que finalmente el Estado recuperó el control de la caseta de playas de Tijuana. Le quiero compartir porque es interesante este resumen sobre este tema en particular. Permítame usted. No, se está poniendo sus moños este material, un material en video, pero bueno. Finalmente, esto representa la solución que estaban esperando muchísimas familias, cerca de 12,000 familias en un promedio de 18 colonias o fraccionamientos o desarrollos habitacionales ubicados entre playas de Tijuana y Rosarito, que finalmente ya van a poder entrar y salir a la hora que les pegue la gana, pagando solamente el monto de 100 pesos para cubrir básicamente el costo de la emisión de una tarjeta electrónica. Supongo que sería la tarjeta llave, que es un mecanismo que ya utiliza Caminos y Puentes Federales para prepago de cuotas. Y se usa este mecanismo sobre todo para clientes corporativos. Entonces, este proceso tomará 2 semanas más o menos. Deberán presentar los vecinos un censo al gobierno del estado y en base a ese censo se hará la lista de las personas susceptibles de manejar una tarjeta de acceso a través de las mismas. Mientras tanto, todo el mundo entra a la caseta de playas de Tijuana, ingresa a través de ella sin pagar un centavo, pero solo es temporal. Una vez que esté listo este mecanismo, estamos hablando más o menos de 2 semanas, bueno, empezarán a emitirse las tarjetas electrónicas. Cada integrante de una familia que tiene un vehículo, por ejemplo, que tiene que entrar y salir a la zona y que lo haría en auto propio o prestado o en transporte, en Uber, en taxi, por ejemplo, podrá tener una tarjeta de esas. Entonces, pues es una cantidad importante de pobladores que ya por fin dejará de sufrir y se ahorrará dinero, que en estos tiempos no es poca cosa, ¿no? Es un dato importante, es un tema importante en la economía familiar, pues cualquier ahorro significativo. Y mire que el pago de las casetas consume en el presupuesto de todas esas familias, pues una cantidad importante, ¿no? Un vehículo paga 39 pesos cada vez que cruza esa caseta de playas, 39 de ida o de regreso. Si usted sale un par de veces,
pues se cuadruplica la cantidad, ¿no? 160 pesos, pero fácilmente en una sola entrada y salida son 80 pesos, para ponerlo en números redondos, así que así están las cosas. Un buen ahorro para los habitantes. Déjeme compartirle otro dato por aquí. Es un dato que debemos agradecer al licenciado Carlos Mejía, que fue en algún momento secretario general del ayuntamiento, usted lo recuerda, con el doctor Jorge Astiazarán, ya en la última parte, en el último tramo de la administración municipal, pero que ha sido presidente del Colegio de Abogados, fue dirigente de la Federación Estatal de Colegios de Abogados en Baja California, y meticuloso como suele ser, puso a trabajar ahí a sus colaboradores para hacer cuentas y números, y después de revisar las publicaciones en el boletín judicial de los juzgados de primera instancia de las ciudades de Mexicali y Tijuana, como referencia pues para esta medición, y en base a la cantidad de acuerdos y sentencias que se producen, le comparto este cálculo. Mire, si se multiplican 2,000 acuerdos por 91 días hábiles no trabajados en Tijuana y Mexicali, esto nos arroja una cantidad de 182,000 acuerdos que como mínimo no se dictaron del 18 de marzo al día de hoy. Si se multiplican 50 sentencias no publicadas por 91 días hábiles no laborados en Tijuana y Mexicali, la cantidad es de 4,550 sentencias que como mínimo no se publicaron del 18 de marzo, que inicia la pandemia o la suspensión de actividades, hasta el día de hoy. 4,550 sentencias dejaron de producirse y 182,000 acuerdos desde que empezó el confinamiento y la suspensión de actividades en el Poder Judicial del Estado. Imagine usted nada más la cantidad de casos que se detuvieron, esos, ¿no? Está usted hablando de prácticamente 190,000 asuntos que dejaron de producirse en detrimento de los ciudadanos, porque finalmente muchísimos expedientes, muchos casos, trámites y gestiones se realizan a través de los juzgados en Tijuana y Mexicali. Pues es una cifra monstruosa. Muchas actividades están paralizadas, muchas acciones que tienen que ver con el patrimonio de las personas están paralizadas debido a esa inactividad que todavía no concluye. Así que le queremos agradecer al abogado Carlos Mejía que nos haya compartido esta información interesante. Ya lo había hecho en otro momento, pero ya la información actualizada al día de hoy pues nos da un panorama de la gravedad del impacto de esta parálisis en los tribunales del Estado. Solo Ensenada está empezando a respirar un poquito luego de la aprobación para la reapertura controlada en el caso de Ensenada, donde era factible, porque también las instalaciones contribuían a evitar aglomeraciones debido a la ubicación geográfica, debido a la distribución de sus espacios, en fin, no es el caso de Tijuana. Tijuana es otra cosa. Eso explica también por qué el retraso en la reapertura en el caso de Tijuana, pero oiga, ya, bueno, los abogados ya están así, miren, así casi como beduinos en el desierto, buscando un sorbo de agua fresca, porque pues está paralizada la actividad que les da de comer. No son solamente los ciudadanos que tramitan cosas ante los tribunales, son los abogados que hacen ese trabajo profesional para los ciudadanos, en representación de los ciudadanos. Entonces, muchísima gente afectada, eso sin considerar el desempleo en el que se hayan sumidos miles y miles de trabajadores de la entidad. Nos acompañan
Don Luis Pablo Esparza, saludos desde Mexicali, un saludo afectuoso, por supuesto, muchas gracias. Antonio Carpio, sí, feministas marchan, efectivamente hay una manifestación anunciada de grupos feministas y proabortistas que están molestos porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no falló a favor en el caso de Veracruz, ¿no? La Suprema Corte, les recuerdo, decidió no confirmar la decisión de un juez federal, lo que habría abierto la puerta para que en el resto del país se aprobara ya con muchísima facilidad la despenalización del aborto. ¿Cómo se van a poner las cosas? Ya lo veremos. Por lo pronto, en la Ciudad de México se preparaban colocando vallas como de 2,5 metros de altura, vallas metálicas, que están ya todas pintarrajeadas por marchas anteriores, y las expresiones de violencia, muy seguramente, muy factiblemente. Jesús Ariel Corral Estrada dice: buena estrategia del gobernador Bonilla, que pasen un fin de semana. Don Jesús Ariel Corral Estrada tiene razón, la verdad es que regularmente a un gobernador, por muy cercano que pueda ser del presidente de la República, jamás podría haber logrado en un plazo relativamente corto solucionar un tema como el de playas de Tijuana. Y mire que aún para un gobernador como Jaime Bonilla, que es cercanísimo al presidente de la República, le costó su trabajo, y tuvo que enfrentar a funcionarios federales, estableciendo ¿cómo le llamaremos? Un nuevo estándar quizá, que por lo visto puede funcionarles a muchos otros servidores públicos, ¿no? Endurecer la posición. Regularmente la mayoría de los gobernadores son muy cuidadosos, muy rigurosos, muy meticulosos, no quieren pelearse con la federación porque, pues, imagínense, si es de un partido de oposición el presidente de la República, pues, híjole, tienen las cosas cuesta arriba. Si esto ocurre con alguien del mismo partido, como es el caso del gobernador de Baja California y el gobierno federal emanado también del mismo partido, y así se dan las cosas. Ahora imagínense que le espera un gobernador de oposición. No, pues olvide usted, ¿no? Pero por lo visto la constante, la fórmula que funciona es asumir con energía la posición, hacer valer la representación que tiene de los ciudadanos, porque representa millones de ciudadanos, los bajacalifornianos concretamente, y con esa autoridad y ese carácter, incluso estar dispuesto a exigir, ¿no? Y hacer valer las cosas, aunque tenga que enfrentarse con quien tenga que enfrentarse. Eso es con independencia del estilo, Bueno, ahí tiene usted, ¿no? Javier Corral, que es de oposición, del PAN, y que incluso sería un presidenciable para el PAN en algún momento. Por supuesto, no se anda por las ramas. Mi tocayo Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, emanado del partido Movimiento Ciudadano, que sería su gallo, su candidato presidenciable, pues con más razón, si tiene un proyecto político hacia enfrente y está más chavo, no, bueno, se echa un tiro con el que le pongan enfrente, porque estos son sus 5 minutos de reflector, son los únicos que va a tener mientras sea gobernador. Se le acaba la gobernatura, y a menos que Movimiento Ciudadano lo coloque en una posición político-partidista que le permita seguir haciendo y diciendo cosas, difícilmente tendrá otra oportunidad, porque en el caso de su condición de gobernador, pues tiene legalmente incluso la representación formal de millones de jaliscienses, y con esa autoridad puede ir y plantarse y exigir, demandar en el tono que usted quiera, pero demandar y exigir y ponerse tan rudo como sea necesario. Y vaya que la rudeza es algo que se le da en forma natural a Enrique Alfaro en Jalisco.
Para aquellos que decían que Jaime Bonilla era el chamuco, bueno, a propósito de estilos, ¿no? Enrique Alfaro no es dejadito, ya lo vimos. Javier Corral, un hombre mucho más prudente, más ecuánime, pero igualmente peleonero, estilos diferentes, pero finalmente hay una característica que los hermana. Mire qué interesante. Le daría urticaria seguramente a Enrique Alfaro lo que estoy diciendo, ¿no? Que los hermana una condición de similitud con el gobernador de Morena y el gobernador del PAN en Chihuahua, pero pues es un hecho. Usted revise las noticias sobre sus manejos y sus acciones y comportamientos, ¿no? Antonio Carpio, feministas marchan rumbo al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México en estos momentos haciendo pintas y destrozos a su paso. Efectivamente, tiene toda la razón. Saúl Vega, buenos días, saludos. Carlos B. Mares, saludos también de igual manera. Es más, déjeme actualizarle el dato a propósito de lo que señala nuestro amigo Antonio Carpio. A ver. Efectivamente, ya está la marcha. Y las primeras imágenes sobre esto también empiezan incluso a producirse transmisiones en vivo sobre esta marcha. Y ya sabe, hay grupos muy radicales que son típicamente los que hacen las pintas, agreden a terceros, destrozan comercios, pintarrajean monumentos e instalaciones públicas sin ninguna consideración, etcétera. Entonces, ya los feministas están encapuchadas, vestidas de negro y además hasta utilizando, ¿cómo le llaman esta prenda? Burkas, ¿no? Para taparse el rostro, muy al estilo de Oriente Medio. Pero los grupos feministas ya listos para manifestarse. Y los cuerpos policíacos de la Ciudad de México movilizados. Marchan hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como era previsible. Es casi un centenar de jóvenes mujeres. Se congregaron desde las 11 de la mañana en el Monumento a la Revolución, ataviadas de negro y con una pañoleta verde. Son por lo regular mujeres que no rebasan los 25 años. Y pues para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo dicen, bueno, pues las autoridades policíacas, las autoridades de la Ciudad de México enviaron a atender parte de esta movilización, pues a una jefa de policía. Y no solo a una jefa de policía, de la Policía Femenil de la Ciudad de México. Así que doña Itzania Otero es la titular, se acercó ya a estas muchachas para decirles que la policía está ahí para protegerlas, que lleven su marcha en paz, que no haya abusos, que tampoco agredan a la gente, ¿no? Y tome usted nota del detalle, ¿no? Las jóvenes o este colectivo que está ya marchando hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué cree que pidió? ¿Qué cree que condición impuso? No quieren periodistas hombres, ni camarógrafos hombres, ¿no? Como si tuvieran la posibilidad de prohibir semejante cosa, pero bueno, el absurdo, pues, ¿no? O sea, como si los periodistas que cubren los hechos fueran agresores, ¿no? Y luego se ponen violentas las chicas, ven un camarógrafo o un fotógrafo o un reportero y sienten que tienen todo el derecho para agredirlos, ¿no? Como si pudieran, imagínense, estas chicas gobernando el país con esos criterios, pues estamos fritos. Me vi feito, pues sorry, ¿no? Pero porque grupos parecidos a estos hacen exactamente lo mismo aquí y han agredido a nuestros compañeros reporteros, cosa que es, por supuesto, injustificable y además no vamos a permitir, claro que no lo vamos a permitir.
Un censo a los residentes y vecinos de Playa de Tijuana en base al pago del impuesto predial, placas y licencia al corriente, dice Antonio Carpio. Sí, ese será el censo que deba integrarse en las 2 semanas para dejar de pagar el peaje en la caseta, que por cierto va a ser reubicada casi 8 kilómetros adelante. Haga usted sus cálculos, ¿no? Puede estar entonces ya tranquilo finalmente. Carlos Neri Torres, ¿qué tal, Carlos? Qué gusto saludarte. Compañero también de medios de comunicación, un gusto saludarlo. ¿A quién más tenemos por aquí? Gracias. Tenemos aquí algunos otros mensajes en otras opciones por las que nos acompañan. Le digo, estas chicas revoltosas, hombre. Y ahí vienen. No tenemos conocimiento de que tengan previsto alguna manifestación, déjeme decirle, ¿no? Los de la ideología de género, dice Jesús Ariel Corral Estrada, como las feministas fomentan el odio y la desigualdad social. Bueno, interesante esto. Le digo que es un tema inacabado y seguirá generando controversia en este país porque el tema no se ha terminado. Digamos que, visto en la analogía de una función de box, en esta esquina las gentes a favor de la familia y en esta otra los grupos, los colectivos que promueven la igualdad, la ideología de género, los matrimonios homosexuales, la despenalización del aborto, y es una pelea de varios rounds. Este es nada más uno. Lo han ganado en este momento antier en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el movimiento Pro Familia, y ayer en Baja California, los mismos grupos, las mismas corrientes, pero no cree usted que eso va a quedar así. Los grupos pro aborto, pro matrimonio homosexual, pro ideología de género, van a seguir haciendo el esfuerzo por enseñorearse, por conseguir que se conviertan en política pública todas estas reformas y toda esta visión convertido en leyes. Y no son los únicos temas, porque aquí le hemos venido informando en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias del caso específico del proyecto de ley de educación que en Baja California, si otra cosa no sucede, hoy se deberá estar votando, ojo con esto, una ley de educación que estaría incorporando o estableciendo prohibiciones y obligaciones en materia de ideología de género. Van en la misma dirección todas estas acciones finalmente, y se impondrían algunas disposiciones que por supuesto han hecho que gente del sector educativo se haya parado de pestañas al conocer el contenido de la ley, que por cierto no ha sido muy difundido, pero vienen ahí algo que, por ejemplo, Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, ha señalado como una clara intromisión en el derecho de los padres a decidir qué educación deben recibir sus hijos, ¿no? Y esto le amarra las manos a los padres de familia, les establece prohibiciones muy concretas, obliga a cosas como que todos los alumnos de Baja California prácticamente estén obligados a usar un solo tipo de uniforme, etcétera, etcétera. Son una serie de medidas que vienen contenidas en esa ley, que hoy se va a votar si otra cosa no sucede, y vamos a estar pendientes de ello. Desde ayer, por ejemplo, le compartimos aquí en el portal de Agencia Fronteriza Noticias las declaraciones hechas por Coparmex sobre este tema en una conferencia de prensa donde estuvieron explicando todos estos detalles y los porqués de su oposición a este proyecto de ley. Interesante.
Déjeme verificar un dato. Están rompiendo cristales en Palacio de Gobierno y siguen pidiéndole a todos los hombres que se retiren. Les digo, pues, como si los edificios, en serio, un grupúsculo, porque no puede ser más que un grupúsculo de 100 personas, 150 que fueran, 200 que fueran, un grupito como este, con independencia de quién sea, si es hombre o mujer, no puede, por supuesto, condicionar ni paralizar a una ciudad o imponerse hasta el extremo de exigir que se retiren reporteros, bomberos y policías varones, ¿no? Bueno, qué cosas, ¿no? Son de las cosas que cuesta trabajo entender, ¿verdad? Independientemente de que tengan derecho, por supuesto, porque lo tienen, ¿no? A expresar su oposición o a expresar su malestar porque la Suprema Corte no votó como ellos hubieran querido, pues eso no justifica la violencia, venga de quien venga, ¿no? Imagínese usted que en esta ciudad cualquier grupo, un centenar o 2 centenares de personas, supongan que pueden imponer condiciones de esa naturaleza y paralizar la ciudad y poner de rodillas a las instituciones y someterlas y condicionarlas y establecer provisiones como estas, ¿no? O sea, no aceptamos periodistas varones. No, policías varones tampoco. No. Y es más, tienen la culpa los edificios y los comercios y los monumentos, ¿no? A la gomita con ellos, y cuerda, ¿no? Con botes de pintura y bombas de agua y de pintura y ese tipo de conductas, pues, perdónenme, pero francamente no. No comprende que alguien me explique en honor a la verdad, ¿no? Oiga, que ya se me acabó la cuerda, pero ¿por qué, hombre? Y yo que tengo aquí más detalles que compartirles, y no, ¿verdad? No, definitivamente no. A ver. Le digo que sigue circulando a gran velocidad la versión de la supuesta detención de Enrique Peña Nieto, ¿eh? Y vaya que está circulando, pero a gran velocidad. Pero yo le reitero, oficialmente no hay nada sobre el particular. No existe tal cosa oficialmente, por lo menos en este momento. Que quede ahí la constancia. Finalmente, no me quiero retirar sin compartirle esta advertencia que hace el presidente de la República a los dueños de Fertinal, esta empresa dedicada a producir fertilizantes, comprada por Petróleos Mexicanos con un sobreprecio enorme en dólares. Lo reiteró hoy el presidente de la República nuevamente. Si no entregan los 200 millones de dólares, no hay nada, no hay consideración alguna. Estamos hablando de Altos Hornos. Si no devuelve el dinero por la empresa, no habrá consideraciones, dice López Obrador. Y dijo además que la persona que ofreció este dinero fue nada más y nada menos que el empresario Julio Villarreal, presidente de la empresa Villacero, que ofreció regresar 200 millones de dólares, que fue aparentemente el precio de sobrecompra. Eso dijo López Obrador, pues es una especie de reparación del daño, ¿no?
Cuando yo hablé de que se iba a devolver el dinero, se dijo en un periódico que no era cierto, que se había solicitado información y que no estaban dispuestos a devolver el dinero. Bueno, no hay ningún problema. Si no hay devolución de dinero, no hay acuerdo. Nosotros no vamos a otorgar ninguna concesión. Si no, recuperamos lo que se llevaron. Ahora se detiene al señor Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos o socio principal de Altos Hornos. Tiene una negociación con un empresario, le vende la planta. El otro empresario, Julio Villarreal, que es presidente de Villacero, que compra las acciones o la planta, se vuelve socio mayoritario, nos manda a decir que si se realiza la operación, antes que nada él llegaría a un acuerdo con México para devolver los 200 millones de dólares. Así que la posición aparentemente es inamovible. No hay dinero, no hay acuerdo de ninguna naturaleza y mucho menos consideración. Sigue adelante el proceso para castigar a los involucrados en esa negociación donde el gobierno mexicano salió perdiendo porque el gobierno que actúa con dinero de los ciudadanos pagó un sobreprecio, que en este caso suponemos es de 200 millones de dólares, al comprar una fábrica chatarra en muy malas condiciones, que es Fertinal o agronitrogenados, como se conoce el expediente, el tema, pues. Y antes de irme, le comparto la reconocida librería Gandhi anuncia el cierre allá en la Ciudad de México. Se convertirá en las nuevas oficinas de un corporativo. La librería Gandhi Oportunidades, ubicada en Miguel Ángel de Quevedo 134, hizo pública la decisión. Gracias por tantas páginas, dice Librería Gandhi. El significado para nosotros y para los que tuvieron la fortuna de vivir y frecuentar este mágico lugar es memorable y representa una parte importante de nuestra historia, dijo la librería. Gandhi Oportunidades reabrió sus puertas luego de 3 meses de cierre por la pandemia, pero ya sin la cafetería y con un destino ya determinado. ¿Qué era cuál? Cerrar operaciones, lo mismo que muchos otros negocios que reabrieron solamente para procesar administrativamente el cierre de muchos negocios. Y en el caso de Tijuana, bueno, pues de Baja California, 1 millar de restaurantes por lo pronto, ¿no? Que es algo de lo más visible para nosotros los ciudadanos. Esas van a ser las expresiones más visibles de la crisis económica derivada de la pandemia, 1000. Y no me quiero ir sin decirle esto, el Partido de Acción Nacional promovió un amparo, va a promover un amparo para obligar al presidente de la República a usar cubrebocas. Ayer, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados anunció que va a recurrir a esta opción, a este mecanismo legal para obligarlos. ¿Y sabe qué respondió el presidente? No me pondré cubrebocas. Dijo, me pondré cubrebocas cuando no haya corrupción. O sea, no me voy a poner cubrebocas, ¿no? Bueno, así las cosas. Oiga, después de esto solo me resta agradecer su compañía. A don Luis Pablo Esparza. Exigen respeto con violencia, así como pues, y dañando a terceros. Pues sí, pues, hombre. Nunca faltan estas cosas, de veras se lo digo. Yo le puedo decir, por ejemplo, que uno de los grupos en esta historia, ¿no? Que es el grupo de los, ¿qué era? Del Frente Nacional por Familia, creo que se llama, que también hizo sus acciones de protesta o de exigencia, lo hicieron a través de una caravana vehicular, ¿no? En todo el estado. Por supuesto, mayoritariamente en Mexicali y Tijuana. Y yo le puedo decir que, y de eso también soy testigo, porque he sido testigo de expresiones de ambas corrientes. Por lo menos esta de hace un fin de semana
Fue una manifestación, una caravana tranquila, respetuosa, no hubo agresiones, ni siquiera había mensajes en bocinas, no, solo banderolas y cartulinas y pintas en sus propios vehículos, ¿no? Expresándose en contra de la intención de votar a favor de los matrimonios igualitarios en el Congreso del Estado, lo que ocurrió ayer finalmente, y yo no vi agresiones, se lo digo sin mayor intención, solo como testigo, pues, directo, y en contrasentido, sí me consta que en el proceso, en el camino, hubo gente que se acercó a provocar a los que iban en la caravana, con señales obscenas, golpeando algunos vehículos, digo, tampoco nada extraordinario, ¿no? Pero golpeando el vehículo para llamar la atención de los que iban a bordo y para hacerles las señas de que pensaran, pues, ¿no? Como decían, están ustedes mal de remate, pues, ¿no? Pero así ocurrieron las cosas, no hubo ni destrozos en las calles, ni pintas en monumentos, ni agresiones. Los reporteros que se acercaron a entrevistar y a cubrir el evento, yo no vi que fueran agredidos, ¿no? O condicionados para, no sé, imagínese usted, por ejemplo, un condicionamiento de, no, si no eres reportero a favor de la causa, no puedes estar aquí, ¿no? Digo, porque podía darse el caso, bueno, no fue el caso, eso es lo que yo le puedo decir como testigo de lo que ocurrió. Y por el otro lado, lo que sí me ha tocado ver son estas expresiones violentas. Entonces, finalmente la violencia es indeseable, venga de quien venga, y es lo menos que es algo que no podríamos alentar de ningún lado, ¿no? Desde ningún frente es válido promover e impulsar la violencia. No ayuda, creo que no ayuda. Ahora sí, oiga, ustedes, le agradezco enormemente a todos ustedes que nos hayan acompañado en esta transmisión. Le invito a que nos acompañe en punto de la 1 de la tarde en la segunda edición de AFN Político y Algo Más. Y le recuerdo que por la noche, hoy, cuando los reporteros del barrio salgan de noche y se concentren aquí en mi casita, ¿se fija usted qué poderoso? Platicaremos con el alcalde Arturo González Cruz. ¿Tiene usted preguntas para él? Acompáñenos, hágala. Puede hacérselas aquí directamente, que él seguramente le responderá, y si no le responde, pues ya podrá usted reclamarle, pero por lo pronto la oportunidad de preguntarle cosas concretas, digo, pues para aprovechar, ¿no? Se va a producir esta noche esa oportunidad. Que tenga una mañana extraordinaria. Nos vemos en punto de la 1 de la tarde. Pásela bien. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.